Muy buen día. Y vamos a iniciar. Espero que se esté transmitiendo. Me van diciendo, por favor, si está transmitiéndose en vivo. Acá en mi canal, en el canal de Nacer University, y también en el canal de Nacer University en la página de Nacer en Facebook. Vamos a ver. Vamos a aguardar a que se conecten. Ahí está. Gracias, Ale, por darme feedback. Ahí está saliendo también, genial. Bueno, ahora sí, entonces, pongo a grabar también para que así después podamos subirlo también en el YouTube. Así pueden disfrutar este material. Quienes estén en Facebook, ahí está Beatriz Nieto. Si me pueden dar feedback también, veo los comentarios. Y vamos alineándonos con el tema en cuestión de hoy, que es hablar sobre el sentimiento de rechazo hacia mamá. Muchas personas sienten tienen ese sentimiento, esa pulsión. Cuando la persona es niño o adolescente, puede convivir quizás un poco más con esa sensación, no tiene miedo a manifestarlo. Pero cuando vamos creciendo, vamos ya como avergonzándonos quizás de ese sentimiento, no manifestándolo, sin embargo, se manifiesta por los efectos, ¿no? Y todo vínculo con mamá, su calidad, es decir, la calidad del vínculo que tenemos con mamá, se manifiesta en la relación que mantenemos con el dinero, con la abundancia, con otras personas, con el diálogo con otras personas, con la calidad de nuestras relaciones. Cuando la persona se acerca y dice, por ejemplo, quiero mejorar mi manera de relacionarme con un otro, con mi pareja, fundamentalmente, solemos mirar cómo está ese aspecto, esa vinculación o esa calidad del vínculo con mamá. Por eso es tan importante mirarlo de cerca, cómo nos paramos ante mamá. Y acá quiero aclarar que no importa si tu mamá, es decir, no es que no importe de cuanto a peso, por supuesto que importa. Me refiero a que no es determinante que tu mamá esté viva o no, porque la energía y la fuerza de mamá y lo que ella puso para que nosotros estemos acá es instala el vínculo como eterno, es decir, el vínculo con nuestros padres es un vínculo indisoluble y eterno, es decir, todos tenemos un papá, todos tenemos una mamá, la hayamos conocido o no la hayamos conocido, esté en este plano o no esté en este plano, siempre mamá está con nosotros y detrás de nosotros, eh, determinando, ¿sí?, muchas veces la calidad del vínculo en nuestras relaciones. Por eso es tan importante, como les decía en un principio de este video, mirar cómo está ese vínculo. ¿Por qué surgió este tema? El rechazo, el sentimiento de rechazo hacia mamá. Porque es una temática habitual, y la persona quiere, sea varón o sea mujer, quiere estar cerca de su mamá, quiere disfrutarla, quiere decir de una vez por todas, bueno, ya adiós a los malos recuerdos, adiós a los reclamos, quiero disfrutar ese vínculo. Y muchas veces no se puede porque hay algo muy profundo detrás de ese rechazo. Quiero hablarles y quiero aclarar que voy a hablar desde lo que conozco muy bien, desde lo que soy experta y tengo una maestría, que es desde las constelaciones familiares. De los casos que fui trabajando a lo largo del tiempo, viendo, profundizando, y desde la experiencia, la fenomenología, la casuística y los efectos también de cada constelación, puedo decirles que esta sensación de rechazo proviene generalmente por una distancia muy profunda creada entre el hijo y la mamá. Cuando, por ejemplo, el hijo buscó a mamá, buscó su mirada, buscó su apoyo y no la encontró.
Hellinger le llamó a esto movimiento interrumpido hacia la madre. ¿Cómo se da el movimiento interrumpido? En realidad, apenas nacemos como cachorros mamíferos, como le gusta decir a María Esther, y tiene razón, buscamos la mirada de nuestra mamá. El niño se siente, y como niños recién nacidos, humanos, nos sentimos cobijados, protegidos, contenidos con la mirada de mamá. Entonces, al nacer y no tener esa mirada, y no haber pasado por la experiencia de sostener esa mirada con la mirada de mamá, ahí puede haberse producido un primer movimiento interrumpido. Es una sensación de ir, de querer ir hacia ella, no encontrarla. ¿Y qué dice el niño desde el inconsciente cuando eso sucede? Dice, me niego a volver a buscarte, mamá, para evitarme el dolor que me produjo buscarte y no encontrarte. Y ahí se graba esa herida, se graba esa grieta y esa sensación de abandono y esa sensación de rechazo. ¿Por qué otras situaciones puede darse el movimiento interrumpido? ¿Qué sucede en la primera infancia, en nuestra primera infancia? Por ejemplo, cuando nací y tuve problemas de salud, o nací prematuro y fui llevado a incubadora. Entonces ahí hay un movimiento de separación. El niño necesita estar cerca de su mamá, la busca, y como la busca y no la encuentra, se graba en él la sensación de abandono y de rechazo, y se promete a sí mismo, es una promesa de amor ciego, no volver a acercarse más a ella para no pasar por el dolor que sintió de querer encontrarla y no encontrarla. Es decir, como si fuera una frustración profunda, se graba, como una tristeza grande, ¿no? Una grieta, me gusta decirle, porque es como la sensación de que algo frío se interpone entre ella y yo. Esa es una forma. Otro evento u otro hecho es que quien haya estado pasando por un momento difícil haya sido mamá. Entonces, quizás me dio a luz, quizás no se pudo quedar conmigo, necesitó internarse, necesitó estar al cuidado de profesionales y ahí me perdí de mamá, no la tuve cerca. Otra vez una oportunidad, una posibilidad de movimiento interrumpido. En las muertes tempranas, por supuesto, la muerte temprana de mamá. Ahí también se graba un movimiento hacia la madre interrumpido, como lo dio a llamar Bert Hellinger. Eh, También pueden suceder en cosas que son más cotidianas. Por ejemplo, venir de la escuela, supónganse con mucha alegría, y querer mostrarle a mamá la actividad manual que hice o la nota que me saqué e ir corriendo hacia ella a mostrarle mi logro y que mamá diga, no, 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 no te acerques que estoy limpiando todavía el piso de la casa, o no te acerques porque estoy ocupada cocinando. Entonces ese no te acerques queda grabado impactando en el corazón de ese niño que de nuevo se niega a sí mismo el derecho de volver a conducirse hacia mamá para no pasar por esa sensación de rechazo y abandono, que mamá me diga no. Otros casos que vimos es cuando, por ejemplo, mamá perdió un hermanito antes, es decir, perdió un hijo antes de que yo naciera. En ese caso, la mirada de mamá aún sigue en el hijo que perdió, o en un hijo con dificultades, vivo con dificultades. Entonces nos damos cuenta en las constelaciones familiares y a través de ellas y gracias a ellas, a que mamá no me miraba no por falta de amor, no porque sea algo personal conmigo, sino es porque su mirada, su alma miraba otras cuestiones. El alma de mamá miraba al niño no nacido antes, el alma de mamá mira al niño con dificultades, al hermanito con dificultades, o muchas veces mira todavía a su propia madre. Entonces tenemos, si tuviéramos un tablero para constelar, no lo traje ahora, pero si tuviéramos un tablero para constelar, podría ver, por ejemplo, que la mamá, esta es la mamá, mira a su madre así, de esta forma, buscando su mirada, y el hijo está como por acá. Entonces el hijo quiere que mamá mire, pero mamá no lo mira porque ella todavía tiene cosas pendientes con su propia mamá. Entonces, ¿qué hace el hijo que está acá? Dice, bueno mamá, con tal de que me mires, yo me voy a poner en el mismo lugar que la abuela. Entonces se pone acá y se termina poniendo a la misma altura que la abuela y muchas veces imitando sus conductas, sus traumas, sus dificultades. Y todo eso lo hace el hijo para ser mirado por mamá y desde esa creencia de que es algo personal
y desde esa necesidad imperiosa de tener la mirada de ella. Entonces seguimos actuando como niños y entramos en desórdenes que nos traen muchas dificultades, porque cuando una persona desde ese amor ciego deja su lugar de hijo y se coloca en el lugar de un abuelo, por ejemplo, de una abuela, asume también sus destinos difíciles. Y sumado a esto, la soberbia, ¿no? La soberbia que no es mala fe, sino es que de verdad ese hijo se siente con mucha más autoridad, con mucha más grandeza de la que le toca y es percibido así por la gente. ¿Pero por qué? Porque se puso a la altura de su abuelo o de su abuela en este caso. Entonces, eh, y más aún si esa abuela rechazaba a mamá, imito a esa abuela también en ese sentimiento de rechazo. Entonces el sentimiento de rechazo puede darse no solamente por el rechazo, la sensación de rechazo del hijo hacia la madre, sino también de la propia madre hacia el hijo, pero es por los propios enredos que cada uno está viviendo. Una constelación muestra dónde mira el alma. Las miradas dentro de constelaciones familiares son muy importantes. Las miradas con amor, observar, la observación en un facilitador es súper importante, la observación objetiva, es decir, dónde mira la madre, dónde mira el hijo, dónde mira la abuela. Y muchas veces vamos mucho más allá de la abuela, porque buscando recursos en la línea, en el linaje femenino, tenemos que pasar a veces por muchas generaciones, por varias generaciones de mamás, para poder encontrar a una mamá que efectivamente esté conectada con el hijo. Lo que más encontramos es una desconexión que se repite en el tiempo, es decir, la hija desconectada, la hija buscando, o el hijo buscando la mirada de mamá. Mamá que no mira a la hija porque está mirando a su mamá. Esta mamá, que es la abuela, que tampoco la mira porque sigue buscando a su propia madre. ¿Y eso por qué sucede? Por los traumas. Es decir, un trauma es un evento difícil vivido por una persona que al momento de ser vivido no contaba con los recursos necesarios para poder gestionarse. Entonces eso se graba como trauma, se graba en la memoria de la persona, de la propia persona, por sus propios traumas, o sea, por lo propio, y también en cada uno de nosotros tenemos grabados los traumas sistémicos, es decir, esos movimientos no gestionados que están instalados ya en la memoria sistémica de la familia. Entonces necesitamos volver a ellos, no para retraumatizar, no para volver a vivirlos desde la emoción, sino es para mirarlos con amor y cerrar ese círculo. Por eso, en nuestras formaciones, en todo el desarrollo personal que hacemos desde nacer, trabajamos con diferentes técnicas para volver a esos momentos, hacer el cierre del círculo, cerrar la gestalt, cerrar esa totalidad que quedó abierta para que se libere energía de ese espacio y mi mirada deje de estar hacia mamá todo el tiempo exigiéndole y reclamándole, porque acá del otro lado está mi vida. Entonces cuando un hijo se siente y está efectivamente mirando y esperando que mamá reaccione de otra forma, detrás está su pareja, detrás están sus propios hijos, que claro, como no son vistos, mirados y reconocidos por la madre que soy, ¿qué hacen? Hacen lo mismo que hice yo. Entonces dice, ah, sí, mamá, vos no me miras a mí, entonces yo me voy a poner en el lado de tu mamá para que me mires. Y sigue la cadena de desorden. ¿Lo ven? Entonces nuestros hijos no se liberan, nosotros tampoco, porque seguimos presos a través de una conducta nuestra que es la exigencia. Exigir que mamá sea diferente, exigir que me mire de otra manera, y si murió o no está ya en este plano, les sigo lamentándome de la suerte que yo tuve con ella, ¿no? Gracias al estudio de la doctora María Esther Yandet Chávez, ella es formadora también en constelaciones, desde su propio método, creadora del método Renacimiento Sistémico, pudimos confirmar lo que ya veníamos viendo en las constelaciones, que el movimiento interrumpido hacia la madre se genera muchas veces antes de la concepción en el seno materno. Es decir, que como seres humanos, desde otro plano, hemos venido con un proyecto. Ya, nos hemos instalado en el vientre de mamá con un determinado proyecto. Por ejemplo, el proyecto de un alma que se instala siendo embrioncito en el útero de mamá, cuando el óvulo es fecundado, puede haber dicho, yo llevo a esta pareja para mantenerlos unidos. Yo llego a la vida de mamá para mantenerla viva.
Yo llevo la vida de esta pareja para mantener a papá vivo. Entonces imagínense ustedes cuando nuestra concepción está desde ese proyecto, ¿no? Y de pronto mamá muere, entonces no tengo éxito desde ese proyecto. O papá sigue en el alcohol, en las adicciones, o también muere, otra frustración. Y esas frustraciones se sienten muy profundas en el alma de la persona. Es como decirte, bueno, qué sé yo, saqué el auto del garage, pinché una rueda en la ruta y está bien, tengo que sentir una mínima frustración, un mínimo enojo, pero para las personas que tienen esta frustración como herida base, el mundo se les viene abajo, es demasiado, es como una frustración existencial, así se graban este tipo de movimientos, quedan grabados en las sensaciones más profundas del ser humano como heridas que necesitan ser vistas, sanadas, reconocidas, y eso se puede mirar a través de una constelación, ¿no? Y la persona que se acerca desde este pedido. Siento una frustración profunda, siento que mamá jamás me da lo que yo le pido, y en el fondo es eso, ¿qué es lo que le pedías a mamá cuando venías que se quede con papá? Y mamá no se quedó con papá. Entonces es como que ella te hubiera fallado, te hubiera traicionado, entonces también se graba desde ahí la herida de traición. Entonces, ¿quién te traicionó primero, entre comillas? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Quién fue el que te traicionó? Como niños también percibimos como traición las muertes tempranas, las enfermedades, las distancias, las faltas de conexión. Ahí el niño siente una traición. Es como una promesa hecha, me prometiste amarme, me prometiste cuidarme, prometiste estar para mí y no estás. Entonces la persona crece con esas heridas que se interponen en todas sus relaciones, fundamentalmente en las relaciones de pareja. Por eso es tan importante mirarlas, porque cuando conversamos con otro, con un hermano, con un par, con un compañero de trabajo, con una pareja, realmente conversamos con esa persona en estado presente o estamos conversando con papá o con mamá, a quienes aún les reclamo, desde esa memoria antigua que sigue velando la pureza de las relaciones y de los vínculos que pueda yo conformar en el futuro. Entonces, eternamente reclamo, eternamente soy un niño, y aquí voy al peligro de esto. Una persona que crece con esa herida de separación hacia mamá por ese movimiento interrumpido, o en el reclamo hacia mamá o hacia papá, ¿cómo queda? Queda como un niño, es decir, esa persona no crece, es un adulto, entonces yo con mis 47 años puedo seguir viviendo con la cabeza de un niño, exigiendo, no creciendo, no tomando decisiones, no ubicándome en el contexto, no reconociendo los límites de cada relación, no respetando las reglas. Entonces, las consecuencias de mantener viva esta herida y de no ir hacia ese momento para sanarla, para restablecer ese vínculo, me va a mantener como un niño eterno, ¿no? Desde diferentes intensidades, por ejemplo, personas que no aceptan límites, personas que ¿Cuáles son las consecuencias? Eso quiero contar un poquitito. ¿Cuáles son las consecuencias de no sanar el vínculo con mamá? Depresiones profundas, sensaciones de abandono existenciales ya, o sea, me siento abandonado más allá de la persona o del hecho, me siento traicionado y eso me mantiene pequeñito. No tener éxito con el dinero, por ejemplo, que el dinero venga mucho, en mucha cantidad y también se vaya así de rápido, o no cuidar el dinero, no respetarlo, es decir, ganar dinero y que me vaya muy bien, pero de pronto gasto en nimiedades, es decir, en cosas que no son útiles, tengo dificultades para ahorrar, o no me permito la abundancia, no me permito ser abundante y no me permito disfrutar de la belleza. Esa es también un síntoma, ¿no? No disfrutar de la belleza, no tener en el rostro una sensación de brillo, de satisfacción, estar eternamente insatisfecho.
Todo eso nos puede llevar a mirar cómo está el vínculo con mamá. Eso es súper importante, chicos, y de verdad que no juzgarse por esto, jamás. Por eso es que lo puse tan frescamente, sentimiento de rechazo hacia mamá, porque eso tiene que ser una luz de esperanza para cada uno de nosotros. Y si nos damos cuenta de que eso está, es porque está la posibilidad de de viajar hacia ese vínculo y restablecerlo desde mirar a dónde miraba mamá. Yo creo que si ustedes se hacen esa pregunta en este momento, ya pueden resolver mucho. Es decir, ¿dónde miraba mamá cuando yo buscaba su mirada? ¿Dónde necesité yo colocarme para que mamá me viera? ¿Cuánto tiempo estoy reclamando o sigo reclamando la mirada de mamá? ¿Lo tomo como algo personal? Entonces una constelación me muestra que no es personal, es sistémico. Es decir, el alma de mamá estaba jalada por algo muy difícil que ella no tenía los recursos y quizás todavía no los tiene para poder resolverlos. Otra información importante también es la historia por la que estuvo pasando mamá al momento de yo haber sido concebida. Entonces, mi recomendación es que vayamos a nuestro año de nacimiento, por ejemplo, y ubicarnos históricamente, ¿no? ¿Cuál era la historia del país, de la provincia, del lugar donde yo estaba en el momento que nací? ¿Qué se le exigía a las personas o los adultos? ¿Tenían tiempo para quedarse en casa o estaban muy abocados a su trabajo? ¿En qué trabajaba mamá? Una pregunta súper interesante es, ¿mamá pudo continuar con sus proyectos de vida una vez que yo nací? ¿Qué pasó con la vida de mamá a partir de mi nacimiento? ¿Cómo era ella antes? ¿Cómo fue después? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Cómo era su economía? ¿A qué le tenía miedo? ¿En qué se apoyaba? ¿Cómo eran las relaciones con sus propios padres? Estas preguntas que les estoy diciendo, que les estoy dejando acá, nos abren la conciencia para permitirnos darnos cuenta de que si algo de esto había o si algo de esto hubo en nuestra vida, no es una mala fe de mamá o una maldad de mamá o una, ¿cómo les diría? Algo personal, para nada. Es destino y un destino que muchas veces se puede transformar con una mirada desde el amor, con una mirada desde la compasión, con una mirada amplia y desde una mirada amplia. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Hay una frase que descubrí constelando que me produjo a mí mucha liberación y cuando se da la oportunidad de pronunciarla libera mucho a otras personas. Y es la siguiente: aunque no me mires, aunque tu mirada no esté en mí y en quién soy, igualmente me siento amada por vos o amado por vos, mamá. Aunque tu mirada esté dirigida a otro lugar, aunque tu mirada aún busque a tu mamá, aunque tu mirada busque a la abuela y a su historia o al país natal, aunque tu mirada no esté dedicada a mí porque está dedicada a mi hermano con dificultades o a mi hermanito muerto, aún así yo me siento amado, amada por vos, aunque tu mirada esté en otro lugar. Y ahí algo se serena, porque la raíz de todas las manipulaciones, y me atrevo a decir todas las manipulaciones, es nuestra búsqueda permanente de reconocimiento, de mirada, de aprobación. Y eso puede ser muy duro, porque podemos vivir los años que tengamos y partir con los años que tengamos y seguir siendo niños en un cuerpo ya anciano exigiendo la mirada de mamá. Y eso es una cárcel sin barrotes, es una cárcel sin estructura, una cárcel que nosotros mismos nos ponemos y que nos impide a ver al otro tal como es y por supuesto disfrutarlo tal como es y disfrutarme a mí tal como soy. Entonces la salida es nutrir el amor a mí mismo, a mí misma, sentir y declarar internamente, desde el corazón y desde la mente, que me siento amada. Y cuando una persona dice esto, me siento amado o me siento amada, ¿qué hace en el fondo? Libera a su perpetrador, libera a su verdugo, libera al protagonista de todas sus malas experiencias y de sus malas historias. Entonces yo podría decir, inclusive a personas que me hicieron daño, podría mirar y decirles, aunque no me mires, aunque me hayas confundido, aunque tu mirada haya visto en mí a alguien que no existe o alguien antiguo, yo me siento amada y vista por vos.
¿Y ahí qué estoy haciendo? ¿Estoy fingiendo? No. ¿Estoy dramatizando? No. Estoy reconociendo un vínculo real, porque yo soy hija o hijo, y eso es real, eso no es ficción. Es decir, yo me crié en ese útero materno, y yo estoy aquí porque mamá tuvo el amor suficiente y la paciencia suficiente y la entereza suficiente para mantenerme vivo a mí 9 meses, o 7 u 8, los que hayan podido ser. Entonces ella hizo lo suficiente. Cuando nosotros miramos la autenticidad de ese vínculo, lo real de ese vínculo, podemos tomar a mamá desde el espíritu. Es decir, mirar y aceptar su personalidad, no negar eso para nada. Si me golpeaba, si fue dura conmigo, si me castigaba, eso forma parte de mi historia. Entonces ahí lo que se me pide es mirar por sobre esa personalidad y poder tomar a mamá desde el espíritu, mirarla desde el origen, mirarla como esa porción de espíritu pura, más allá de su personalidad, mucho más allá. Y eso es amor incondicional, eso es amor incondicional. Eh, a mí me pasa esto con algunas personas de mirar cómo es su personalidad, de muchas veces sufrir y sentir, por supuesto, el dolor de los efectos de esa personalidad. Y me calmo, mi corazón se calma cuando yo puedo ver detrás de esa conducta eh, la pureza de su alma, su origen, lo que no quita o resta que yo vaya a tomar mis decisiones y sepa dónde y cómo ubicarme, ¿no? Eso siempre tiene que estar, eh, si no sería ingenuidad. Sin embargo, el amor incondicional se da cuando yo me permito amar a las personas más allá de su personalidad, por el solo hecho de que existen, por el hecho de que existen, de que están. Entonces, si me siento rechazado por mamá o rechazada, recorrer estos ciertos patrones. ¿Por qué? Porque yo fui hacia ella y me dijo no, porque me puse en el lugar de la abuela que también la rechazaba, que a su vez rechazaba a su propia madre. Entonces me voy ubicando de a poco, me voy ubicando en el lugar de hijo, aceptando la historia, poniéndome un poco en sus zapatos y por sobre todas las cosas agradeciéndole e ir orientando mi mirada hacia la propia vida. Cuando una persona orienta la mirada hacia la propia vida, empieza a regocijarse, empieza a tener motivos para celebrar y los celebra. Entonces, hay una frase que leí en algún momento y me quedó grabada, ¿no? Lo que no se celebra no está concluido. Entonces, una persona que tiene a mamá en su corazón celebra los logros, celebra los triunfos, celebra los encuentros, celebra los buenos cierres, hace de su casa un lugar de celebración también. Vive la muerte también como una celebración y el nacimiento también como una celebración. Sus cambios y sus transformaciones también las celebra. Entonces, es súper importante orientar la mirada hacia la vida y permitirse brillar para dar esa ofrenda a mamá, ¿no? Es decir, en tu nombre yo brillo, en tu nombre eh, yo puedo desplegar mi talento, mi don hacia el mundo, el servicio que yo dé hacia mis consultantes, el servicio que yo dé a las personas que me buscan, la calidad de ese servicio habla de cómo es mi relación con mamá también, ¿no? Si una persona no tiene a mamá en su corazón, de pronto un terapeuta genera dependencia de su consultante, entonces no le da de alta nunca. Está eternamente enfermo, eternamente en falla, y si no fuera un terapeuta, se coloca como salvador en la vida y busca todo el tiempo víctimas a quien salvar, porque el salvador es una persona, sea varón o mujer, es una persona que tiene a su mamá en sombra. Entonces también se dice para sí, yo lo haré mejor que vos, mamá. Yo te voy a demostrar que puedo hacerlo mejor. Y se enreda que no se dan una idea, porque se coloca en lugares que son muy difíciles, termina agotado, generando codependencia, enojándose cuando las personas logran su propio camino. Es un lugar de mucha densidad, ¿no? Se siente pesado. Entonces la salida es mirar a mamá con amor, mirar con liviandad, con el corazón amplio, con permiso, con suficiencia, es decir, declarar internamente que ha sido y es suficiente,
con agradecimiento, con respeto a su propio enredo, es decir, tampoco me quedo ahí esperando a que ella se reconcilie con su propia mamá, sino es que muchas veces yo también como hijo, como hija, miro a esa abuela con amor para que mamá pueda mirarla con amor también. Y eso ayuda mucho en los sistemas. A veces cuando las personas pasan por enredos o conflictos muy graves, eh, por ejemplo en el caso de una pareja, supónganse, una mujer o uno de los miembros de la pareja puede mirar con mucho amor la propia historia para facilitarle al otro que la mire. Entonces yo no puedo, por ejemplo, constelar el sistema familiar de mi esposo, supónganse. No, pero ¿qué puedo hacer? Porque es un límite, es un límite en la ayuda. Pero sí puedo ver a su historia con mucho amor. Entonces, si yo miro esa historia con respeto y con amor y miro a sus padres con respeto y con amor, para él le va a ser más fácil y en el momento menos pensado, él va a poder girarse a mirar esa historia también con amor. Entonces, mi mirada facilita a que quienes aún no pueden, que aún no pueden, puedan en el futuro. Mi mirada tiene una gran diferencia, hace una gran diferencia. Entonces, usemos nuestro poder y aprendamos del amor incondicional, es amar sin condición. No creo que eso esté a la vuelta de la esquina o que lo vivamos mucho durante el día, pero chispazos sí tenemos. Entonces aprovechar esos chispazos y amar incondicionalmente es, te amo tal y como sos. Eh, Hay personas que se van de tu vida y de pronto uno elige, o yo hablo por mí, elijo quedarme con lo bonito que me ha dejado, no me olvido lo difícil, tampoco lo pongo, y aún así elijo seguir conservándola desde el amor en mi corazón, por ejemplo. Y eso es amor incondicional, no es un amor bobo, un amor que niega lo difícil, no. Mi mamá me castigaba injustamente, estoy dando ejemplos, ¿no? O era alcohólica y no me miraba, o era drogadicta y no me miraba, o se lastimaba, o se suicidó. O sea, llamo a las cosas por su nombre, y aún así yo la amo, porque comprendo que lo que dio fue lo mejor que podía dar. Y eso vaya que sí lo podemos hacer. Esto no es ningún cuento ni ninguna sugestión, es un movimiento y es una actitud del alma que todos tenemos a la mano. Cada uno de nosotros puede decidir la actitud que toma ante la vida. Y tener una actitud de amor libera, no solamente a nosotros, sino también a nuestros padres y en este caso a nuestra madre. Y cuando esa liberación se produce, créanme que el flujo de amor y de abundancia que se siente es increíble, increíble. Se destraba, se desbloquea, es como una cloaca, imagínense una cloaca que durante años estuvo ahí bloqueada, atorando basura, y de pronto algo se destapó y pasa todo lo que estaba atorado ahí para mi beneficio y el beneficio de mis hijos. Muchas veces también sucede que no nos damos cuenta de esto, es decir, naturalizamos ese rechazo y decimos, yo siento rechazo a mamá y mamá hacia mí, y eso es así, y lo tapo y ya está, no se resuelve más. Pero ¿qué pasa? Luego nace un hijo o nace un nieto, y ese hijo o ese nieto hacen que yo mire a mamá, a papá o a los abuelos porque están teniendo exactamente la misma actitud que tenían mis abuelos o la actitud que yo tenía hacia mamá, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien pide trabajar algo y me cuenta una dificultad con un hijo, por ejemplo, mi hija discute mucho conmigo y no me quiere escuchar y me desautoriza. Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿y cómo sos vos con tu mamá? ¿Cómo era tu relación con tu mamá o la relación de tu mamá con su madre, con tu abuela? ¿Y cómo es para vos mirar esa escena? Entonces, ¿de qué se trata este trabajo desde Constelaciones? Se trata de mirar en una actitud de asentimiento. La actitud humilde del asentimiento me permite agachar la cabeza con humildad, decir así fue, no es como yo pensaba, porque ¿qué pasa acá también? La persona se encapricha en la historia que le contaron o que ella misma se contó y va a ser capaz de cualquier cosa con tal de no dar el brazo a torcer sobre su propia historia, como la tiene concebida. Entonces Alberto Villoldo decía, al final nuestra historia no es la historia que tuvimos realmente, sino la historia que recordamos para contar. Entonces hay personas que defienden a capa y espada eh, esa bendita historia. Y vaya que necesita humildad
esto de renunciar. Mira, renuncio a ese cuento, renuncio a esa manera de mirar el mundo, yo quiero otra cosa para mí. Entonces ahí viene otra trama, otro tramo en nuestra vida, que es renunciar y dejar caer esa vieja piel, y viene una etapa de mucha desestructuración también en nosotros, cuando ya, pucha, ¿cómo es que en una hora o en una sesión de una hora o en un grupo ya me di cuenta que no soy la hija abandonada o la hija despreciada? O resulta que yo he pasado 50 años de mi vida pensando que mamá me rechazaba y ahora me doy cuenta que no, que ella tenía mucho amor y por amor a mí hizo lo que hizo, y claro, cambia la piel y yo necesito volver a estructurarme, y bienvenida sea esa nueva estructuración. Pero para hacer eso, quiero ser muy clara, se necesita de mucha humildad y de mucho compromiso con el trabajo interno. Entonces, constelaciones familiares me permite mirar dónde está el foco del problema, me permite mirar dónde está el primer paso hacia la solución, me coloca en una posición de adulto ahí listo y presto para accionar como necesito accionar, y por supuesto el 90% del trabajo queda en mis manos para que yo accione en consecuencia, ¿no? Fruto de lo que acabo de mirar, de lo que acabo de ver. Eso es un poco el resumen que les quería contar, un pequeño extracto de este mundo inmenso y maravilloso que es el camino hacia mamá. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer también para reparar ese vínculo. Que los hacemos, digamos, en los talleres y en las formaciones con mayor profundidad. Y ahora para este compartir que estamos teniendo, creo que si se hacen estas preguntas que les he dejado, ya ahorra un montón. Y ya es un montón, son pasos enormes si pueden hacerse estas preguntas. Hay algo aquí fundamental, que es que cuando nuestra alma no puede estar cerquita de mamá desde ese amor incondicional, busca estar cerca de mamá a través de eso mismo que rechaza. Entonces puedo decir, no, odio esa forma de ser de mi mamá, que es así, que es así, que es de esta forma, y resulta que después mi hija me termina diciendo, o mi hijo, o mi pareja, o mis amigos me dicen que soy exactamente igual, o que busco una pareja igual, con las mismas características, ¿no? Entonces, es necesario ser consciente de que aquí no hay manera de zafar. Hay un solo camino, y es el amor incondicional. No nos podemos escapar al desamor. Cuando en el sistema hay un movimiento interrumpido y el flujo del amor se corta, ese corte va a seguir actuando en fractales, va a seguir actuando en pequeñas muestras, para hacerme acordar de que ahí hay algo de lo cual yo todavía no me he ocupado. Y por supuesto es un camino maravilloso, porque mientras voy disfrutando de mi propia sanación, voy reparando los vínculos de mi sistema y mis propios vínculos con mamá y con mis hijos. Así que vamos a leer acá unas preguntas. ¿Se puede constelar embarazada o cuánto tiempo hay que esperar después de que nazca el bebé? Bueno, Melanme es la persona que pregunta. Cuando una persona constela, hay unos ciertos requisitos: que esté lúcida, que esté muy presente, con capacidad de estar presente, bien de salud. Entonces eso en la mujer embarazada es importante, porque a veces, bueno, la persona está con náuseas, con una baja presión o con dolores de cabeza. En ese caso no. Si la persona, la mujer, se siente bien, se siente dispuesta, lista, presente, por supuesto que puede constelar, siempre que se represente también el bebé, porque no es una sola persona, son dos personas. Y desde mi registro no hay tiempo de espera, digamos, después de que nazca el bebé. La mujer puede constelar cuando lo desee y cuando lo necesite, siempre y cuando esté eso, ¿no? Que se sienta presente, dispuesta, lista, para estar atenta. ¿Pueden constelar todas las personas en cualquier momento de su vida? No, no. Para constelar necesitamos estar en un estado de presencia, en un estado adulto. Y si estuviéramos, por ejemplo, en un estado de víctima, que a todos nos agarra el ataque de victimización, tiene que estar las ganas y el deseo y el compromiso de salir de ahí. Por ejemplo, puedo decir,
la verdad es que me siento, acabamos de romper con mi pareja y me siento víctima total de esta persona, o la verdad es que lo odio y me he quedado con un deseo de venganza enorme y quiero resolverlo. Bueno, ahí sí se puede trabajar, porque la persona está dispuesta y disponible para mirar eso y dispuesta y disponible a soltar el pasado. Las constelaciones no sirven para remover historias, no se remueven historias, no se sostienen cuentos, no se habla de esas historias, porque desde la historia se generó el conflicto, o sea, la respuesta no está en la historia, está en lo que subyace, en lo que está debajo. Entonces, si están esas condiciones dadas, por supuesto que se puede constelar. Y constelar el bebé es muy bonito porque él también ya desde desde el vientre ya está resolviendo cositas, ¿no? Bueno, gracias por sus comentarios, gracias Frecuencia por tu comentario. Yo creo que, bueno, todo lo que puedo compartirles es fruto del trabajo de tantos años buscando sanar mis heridas, ¿no? Y todo lo que yo hice, lo hice para eso, para sanar mis heridas, hasta que me dijeron desde arriba, bueno, ahora tiene que compartir usted todo lo que ha logrado y todo lo que ha podido hacer para usted misma, compártalo, para que otras personas lo puedan lograr también y para que sepan que no es tan difícil, que sí es posible, que hay esperanza, que hay posibilidades, que situaciones que pueden haber sido recordadas con mucho dolor y trauma a lo largo de la vida tienen un fondo de amor, que si usted toca el amor, toca muchas cosas que se resuelven, muchas cosas. Dice Flor, ¿en cuánto tiempo se ven los cambios? No te puedo responder eso porque pueden verse inmediatamente si la persona mira el movimiento y le abre su corazón a eso, su percepción cambia, su percepción. Ahora, si la persona no hace nada en relación coherente con eso que vio, y va a quedarse estancada ahí. Es decir, la constelación muestra, ¿no? Muestra imágenes, te muestra dónde está la separación, dónde está la posibilidad de reconciliación, dónde está la reconciliación. Y después hay todo un trabajo nuestro desde la personalidad. Entonces, ahí, gracias Flor por esta pregunta, porque también acá quiero compartirles algo. Como facilitadora y formadora, mi frecuencia de trabajo es una frecuencia de trabajo desde el origen. Es decir, yo no trabajo con personalidades, yo voy detrás de la personalidad, trabajo a un nivel del espíritu y después acompaño a que la persona mire cómo su personalidad puede favorecer o bloquear esa sanación. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces la personalidad del consultante traba el movimiento de reconciliación, ¿m? Con su negación, con su decisión consciente de seguir en la arrogancia. ¿M? Entonces, todo está en permanente cambio, Flor, y el cambio puede darse inmediatamente si vos lo querés así. Y hay cosas que son mucho más lentas y que deben ser así, y que también me ocupo de decírselo. Por ejemplo, esta es la primera imagen que vos podés mirar de mamá. Entonces podés decirle, acabo de verlo mamá, acabo de ver esta situación y me voy a tomar mi tiempo hasta diseñar una nueva forma de relacionarme con vos, por ejemplo. Es decir, que el respeto al propio tiempo de cada uno es fundamental, Flor, fundamental. Después pregunta Andy, espero haberte dado una respuesta satisfactoria, Flor, o por lo menos la que puede estar cerca de tu necesidad. Andy, ¿ese rechazo se puede generar o percibir que se inicia en la adultez? Mira, en realidad, Andy, quizás vos lo veas en la adultez, pero se puede haber estado generando antes. Y pueden ser por diferentes traumas también, ¿no? Por ciclos, por periodos aniversario también. Es para explorar, para mirar. Hay mucha información ahí. Pero no busquen por curiosidad, ¿no? Es decir, busquen constelar por temas puntuales. Y ahí se les va a ir revelando lo que necesiten ir trabajando paso a paso. Bueno, esas son las preguntas que puedo leer. Les agradezco un montón. Dice, ¿cuándo alguna reunión en Tucumán? Hay los jueves, grupos pequeñitos de 10 personas. Podés escribir a Nacer con ese Desarrollo Humano o ir a la biografía de acá de Nacer University. Ahí vas a ver, Cristiano. Entra al Linktree de la biografía y vas a ver las actividades. Tienes muchas posibilidades. Y el próximo taller
Va a ser el 12 de noviembre en Tucumán, en el Hotel Hilton. Y en Santiago del Estero quiero invitarlos porque este tema, el sanar el vínculo con mamá y con la vida, tiene que ver con el primer módulo que vamos a trabajar en el seminario en el Colegio de Arquitectos, que vamos a dar en el Colegio de Arquitectos en Santiago del Estero el 4 y 5 de noviembre próximos. Este seminario, esta conferencia teórico-práctica, tiene por objetivo introducir elementos de marco teórico y ejercicios simples que la persona puede aplicar en su cotidiano para ir acercándose a un vínculo hacia mamá, hacia papá, hacia la pareja, acercándose y creando vínculos más sanos. Entonces les dejo la invitación especial para Constelaciones para la Vida, que así se llama el evento, 4 y 5 de noviembre en Santiago del Estero, ¿sí? Para poder disfrutar y hacer preguntas y demás. Así que bueno, espero que les haya sido nutritivo este compartir. Agradecerles simplemente, agradecemos bueno, su presencia y su participación. Ahí estaba entretenida leyendo a Flor. Gracias a vos por responder y eso lo trabajamos nosotros mismos también, claro, por supuesto. Desde La Rioja te saludo y te sigo desde que te descubrí por Mindalia. Muchas gracias. Gracias, Lili. Bueno, un abrazo enorme. Tienen mucho material también en mi canal de YouTube para ver. Y nada, adelante, que hay trabajo por hacer y es un trabajo lindo, un trabajo amoroso que nos deja cada vez más grandes y más amplios de corazón. Así que vale la pena, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo lo que estamos creando y también para ser excelentes ancestros para nuestros futuros, que miren ellos hacia atrás y digan, ay, qué buen ancestro que fue Nati, ¿no? Qué buen ancestro que fue Ana. Así que genial, vamos para eso, para estar cada vez más libres de estas heridas, que nuestros hijos y nietos, bueno, ya trabajen su pura potencia y dejen de mirar tanto el pasado, que sea un buen trabajo el que estemos haciendo. Abrazo enorme a cada uno. Queda grabado, Nuchi. Un abrazo enorme. Chao, chao. Feliz día. Feliz martes.